Bueno, de esta manera arrancamos un nuevo video, esta vez con Aníbal Pachano. ¿Cómo andas? Hijo, ¿cómo te va? Bien, Un el placer de que estés acá. Qué bueno. Siempre nos conocemos en producción, ahora estamos acá, en el streaming. Tal cual. Lindo que hayas podido venir. Bueno, gracias. Bueno, Aníbal, sabes que yo te conozco de chico. Veía Capaz Showmatch, te veía en la tele y te tenía, viste, como un personaje de tele, una persona que estaba en los medios todo el tiempo. Ahora, hace poco vi tu biografía, también vi que sos arquitecto. Aparte, sí. Entonces digo, ¿cuál es la correlación? ¿Dónde se une la arquitectura con, digamos, el jurado en Showmatch o lo que fuiste haciendo en los medios? ¿Cuál fue la unión o cómo fuiste trasladando ese proceso? En la realidad la unión es de ser arquitecto a ser un bailarín. Yo empecé a estudiar tap y a partir de eso genero un proyecto, bueno, la conozco a Ana, mi exmujer, armamos un proyecto que se llama Botón Tap y creo que la arquitectura se une en varios lugares. Primero porque el arquitecto tiene que ver con el dibujo tenía que ver con mi historia de niño, y además porque yo era así como una especie de cholulito del mundo del espectáculo y un tipo que siempre estaba mirando en forma apasionada lo que sucedía con los artistas y un día en la arquitectura me cansé de un sistema que estaba en ese momento complicado, estábamos en un proceso saliendo de los militares y el trabajo se venía cortando y venía como raro y entonces sentía que no se iba a poder desarrollar un proyecto interesante. Había estudiado mucho, había trabajado en paralelo desde los 18 años en arquitectura y la verdad que bueno, estaba como siempre estresado y entonces en uno de los estrés un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no vas y no sé, tratá de hacer algo corporal y fíjate si podés, mira, yo estudio TAP, y bueno, y ahí empezó. Me anoté, fui a un lugar, fui a ver primero un espectáculo, ese espectáculo me llevó a la escuela de baile, de la escuela de baile la conozco a Ana y ahí armo, yo me estaba yendo de la arquitectura y Ana se estaba yendo del grupo artístico. Ana, la mamá de la Sofía. mamá de Sofía. Y teníamos una historia común, creo, y un momento en donde cada uno tenía como una necesidad parecida y bueno, nos juntamos con Maco Ferrer y Patricia Fiaño que también pertenecían a este espectáculo del circo de Alberto Agüero. Yo me inserto y en ese momento armamos una empresa y esto tenía que tomarse como una cosa en serio, digamos. Si yo me iba de la arquitectura tenía que generar que esto sirviera como una empresa y que esta empresa tuviera un movimiento determinado y pudiéramos hacer un montón de cosas. Bueno, y ahí entramos en el marketing y entramos en las fotos y de la foto grabamos una especie de VHS que era en ese momento. Y empezamos a ensayar en el Club San Telmo. Del Club San Telmo nos fuimos al Margarita Xirgu, hicimos una foto y ahí empezó un trabajo de marketing sobre el producto porque yo lo tenía que sacar a flote, porque si no iba a ser frustrada la situación de decir, bueno, me fui de tal lugar para hacer qué. Y ¿Sentías como esa presión, digamos, de que sí, te vaya no, bien? sentía la presión de que, bueno, que si no tenía que volver a la arquitectura, digamos, porque una cosa es el hobby, digamos, y otra cosa es vivir de tu profesión. Y bueno, y ahí encontramos, y encontré personalmente el cauce de generar un proyecto en conjunto con las tres chicas. Con Ana éramos los directores, cada una tenía un rol, y bueno, una era diseñadora de modas, otra era coreógrafa, la otra persona, bueno, estaba más en la finanza, y entre todos hicimos ese cuarteto que generó un antes y un después en el mundo del espectáculo, que fue distinto. ¿Y esperaban ese recibimiento de Bottom Tap?
Lo pensamos mucho, lo elaboramos y, digamos, cuando debutamos en la televisión en el año 84, que a través de una foto que hizo eh, Monteleone, que era un fotógrafo maravilloso y es un fotógrafo maravilloso, eh, esa foto vendió una ilusión en el productor que ve la foto y que le contaba de qué se trataba y bueno, vinieron a un ensayo, de ese ensayo tuvimos un par de reuniones hasta que llegamos un día sábado y en ese momento debutamos con 10 minutos de televisión y, y al segundo, y bueno, en ese programa que era Badía y Compañía, estaba Tinelli Tu debut fue en Badía y en compañía. Badía y Compañía, que tuvimos 10 minutos de televisión. Y fue así como un boom, no entendieron nada de lo que estaban mirando y dijeron, ¿y estos quiénes son? Y bueno, y a partir de eso yo establezco una relación personal con Marcelo, que es divino y que empezamos a conversar un poco, los dos empezábamos en ese momento una carrera, nosotros en un grupo y él en su carrera de periodista deportivo. Y siempre tuvimos una buena situación. Y muchísimos años después nos volvemos a juntar en Ritmo de la Noche. Pero en el proceso anterior, además de Badía y Compañía, nosotros conocemos a Eduardo Vergara Leumann, que era el rey del café concert. Y un tipo muy esteta que tenía un programa que se llamaba La Botica del Ángel y luego se llamó La Botica del Tango. Y, y empezamos a hacer un trabajo mucho más teatral y eso nos permitió arribar a generar un proyecto teatral. Habíamos debutado en Michelangelo, éramos como los artistas medio fetiches de Michelangelo, el grupo de baile más llamativo. Trabajamos con un montón de gente importante, María Marta Serra Lima, María Creusa, Olmedo, Moria, y tuvimos una situación de conectarnos con un mundo totalmente distinto, inesperado y que todo el mundo recepcionaba el producto de una manera maravillosa. Y bueno, y ahí empezamos a hacer, se fue acrecentando el trabajo de marketing y cómo posicionar ese grupo de trabajo. Era distinto, era una disciplina que era teatro, danza, tap, pero Bastante innovador. sí, muy innovador. Y con un concepto empresarial. Nosotros éramos una empresa, no éramos un grupito de chicos y qué sé yo. Habíamos empezado como un grupo y a las 20 días nos dimos cuenta que había 4 personas que estaban como de más, que no iban a entender nunca el concepto de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, viste, nos juntamos y bueno, yo me juntaba más con Ana porque bueno, era mi futura mujer en ese momento y le dije, mira, yo vengo acá a hacer un cambio y ese cambio se tiene que provocar. Y si no lo provocamos nosotros, no le vamos a permitir, yo no le voy a permitir a nadie que me coarte o me corte una situación que nunca pensó, que nunca entendió. Y creo que eso fue un concepto que yo ya lo tenía arraigado como forma de vida, de ser un resiliente desde chiquito, de trabajar desde los 8 años, ayudar a mis viejos, ¿viste? Estudiar, conseguirme una beca, tener doble trabajo mientras iba al colegio. Esa beca me permitía poder estudiar y comprarme los libros de una manera que no, en ese momento me resultaba difícil. Porque mis viejos no tenían un mango, vivía en un conventillo. Y vos a los 8 ya estabas trabajando. Sí. ¿Y qué hacías? Era mozo del bar de mi papá, en Carlos Paz. Porque mi papá se tiene que ir a Carlos Paz por un tema político. Mi papá pertenecía al gobierno de Frondizi, fuimos amenazados y por esto que sucede, de la droga, los tratantes de blanca y demás. Y eso fue como el primer aprendizaje de decir, wow, esto de mudarme, digamos, porque había escuchado que había una amenaza XX,
Y, pero eso me fortaleció a darme cuenta que, bueno, mi papá estaba muy grande, se puso un restaurante, ese restaurante no funcionó, o funcionó a medias un tiempo, luego de ahí nos fuimos a la ciudad de Córdoba, también tuvo un tema, digamos, de un alojamiento estudiantil, donde ahí vi por primera vez y sentí la formación de los estudiantes, cómo se agrupaban y generaban una discrepancia con el gobierno de turno, que era en ese momento era Onganía, y eso generó que yo viviera el Cordobazo, que fue una gran revuelta después del 55 que había sucedido en la capital federal, cuando se va Perón. Esto era como fuerte, la situación de muchos estudiantes en la calle, un muerto. Y ahí entré en ese mundo político sin darme cuenta, siendo chico, y empezándole a preguntar a mi viejo qué pasaba, qué era lo que sucedía. Y siempre me fui metiendo, digamos, y en el medio el mundo del dibujo, porque yo era un dibujante precoz. Eso me permitió mirar el mundo desde un lugar diferente. Siempre admiraba, por otro lado, el mundo del espectáculo. Siempre me atraía las películas del 50. Bueno, en esa década de los 50, 60, 70 hasta los 80 fue una década de mucha riqueza en la televisión argentina, de espectáculos maravillosos, de figuras internacionales que nunca me hubiera imaginado conocer y ver, y que después de muchos años, cuando llegué a hacer un botón tap, nos volvimos a cruzar con determinados personajes. Y yo lo conocí a Piazzolla siendo cadete de Recia Víctor, y 10 años después lloraba en la puerta de mi camarín porque estaba mirando un espectáculo que se llamaba Mi soñada amapola. Entonces digo, la vida también me permitió que en esa resiliencia, que no tiene que ver con la enfermedad, la resiliencia solamente, sino que tiene que ver con la vida, esta cosa de, bueno, de cómo fui progresando, cómo ayudé a mis viejos, cómo de qué manera estudiaba y me preocupaba y tenía un objetivo. Siempre claro, siempre en un aprendizaje de mi viejo que siempre me decía, vos caminá por el centro, nunca de derecha y izquierda, vos por el centro y vas a llegar al objetivo. Y es así, y creo que ese es el lema de mi vida. Hablando un poco de todo ahí también, político, de vida, de todo, ¿no? Sí, y creo que eso, y también tener una mamá muy creativa, que tenía una técnica maravillosa que se llamaba frivolité, que es una técnica de una puntilla finísima con hilos así súper finitos y que hacen unas cosas maravillosas, técnica que se perdió y que nunca más volví a nadie ver que lo hiciera. Y era así, pintaba, cocinaba divino, era una mamá que me incentivó el arte todo el tiempo. O sea, lo artístico sacaste un poco más de ella. Sí, lo artístico sí. Okay. Pero mi viejo era un cabaretero. Mi viejo era re cabaretero. Ah, mira. Sí. Y esto, bueno, él era político. De ahí tuvo un par de amenazas, tuvo que dejar por las amenazas. Sí. En ese momento había descubierto un contrabando de droga y a un tratante de blanca muy complicado. Y llegó hasta el nudo, pero vino la amenaza y entonces mi mamá dijo, no, yo me voy de acá, porque nos tocaron, ¿viste? Nos persiguieron por la peatonal de Santa Fe, mi hermana me tuvo que pasar por un molinete de la Casa Tía famosa. ¿Esto qué año, te acordás? Esto fue en el año, y esto debe haber sido en el año, yo nací en el 55, esto debe haber sido en el 60. Y 62 fue la decisión de mi vieja. Y ahí nos fuimos a Carlos Paz. Yo empecé el primer grado en Santa Fe, y que todavía tengo mis amigos del colegio primario, que tengo una relación divina. Yo tengo todos mis compañeros de colegio, de tanto primario, secundario y universitario, siempre tengo como grupos que, viste, que nos vemos todo el tiempo y que fuimos viendo
el crecimiento de cada uno y el aprendizaje de cada uno. Pero yo siempre tenía un lema que yo tenía que destacarme por algo. Fundamentalmente, si tenía que trabajar, no importaba de qué, pero en lo que hiciera, me tenía que destacar. Y hoy con el diario, digamos, del lunes, porque ya estuviste por un montón de profesiones, haciendo un montón de cosas, ¿qué es lo que más te destacaste, lo que sentís vos que más te destacaste? En eso que aprendí de mi viejo, de caminar por el centro y ser honesto, ser un tipo franco, que no se calla nada de lo que piensa, que luchador, trabajador, buen amigo, eh, tener códigos. Eso que, viste, en chiste aparecía en Bendita TV, no se rompen los códigos de las personas. Sí. Eso era un dicho de mi papá. Y creo que eso fue como generando situaciones muy particulares y dichos. Andar a llorar al campito, lo decía mi viejo, cachá la cantimplora y andar a llorar al campito si no te gusta lo que te estoy diciendo. Que el campito tenía que ver, andar a llorar al campo. Acá no se llora. Frase que es histórica hoy ya. Claro, viste que es una frase como Sí, histórica, sí, sí. que descubro a los 52 años, porque yo voy a Tostado, vuelvo a Tostado y vuelvo con el espectáculo de Smile. Y que nadie podía creer el tamaño del espectáculo que habíamos llevado. Bueno, ahí descubro mi casa, donde jugaba de chico, etcétera, etcétera, y bueno, en una comida bueno, me recibió la autobomba, me llevaron por todo el pueblo, bueno, y había mucha gente en la calle, me acuerdo, y gritaban y gritaban y gritaban, y me acuerdo que había un señor de bastón, ¿no? Que levantaba el bastón, un viejito, y ese señor había sido amigo de mi papá, y que en la comida de la noche, cuando terminó la función, estaba. Y su señora también, y entonces me empezaron a contar historias de mis viejos, de cómo eran, Mira. la nobleza que tenían, lo terrible que era mi viejo de mujeriego y de esto y de lo otro, porque mi viejo tuvo 3 matrimonios, 9 hijos, bueno, así como un... ¿Y los conoces a todos? Sí, a todos. A tus hermanos. Sí. Y lo fui conociendo en distintas etapas. También no fue muy prolijo en la presentación de mis hermanastros. ¿Y hoy tenés relación? Bueno, ya murieron casi todos. Quedan los nietos de mi papá y los bisnietos. Pero no, tengo poca relación, salvo con uno, que es el nieto de mi papá, que es un despachante de aduana, que siempre trabajó conmigo en las cargas y en los despachos cuando Okay. tenía que hacer algo. De Bottom Tap pasás a Bendita, ¿no? No, de Bottom Tap, yo termino Bottom Tap y hago un trabajo, termino Bottom Tap haciendo Evita para Alan Parker, y que lo ganamos por concurso, frente a 5 directores, y en ese momento me estoy separando, así en el peor momento de la separación sale ese proyecto que era como el sueño de llegar a la Disney, y luego yo me separo y la Disney me contrata para hacer por primera vez el parade que se hace en Disneylandia. El parade es ese desfile de todas las carrozas de cada película. Sí. Y yo iba a hacer, en ese momento era el debut de Mulan, entonces iba a ser 11 carrozas y Mulan. Y eso eran 2.000 artistas en escena, bueno, un delirio. Lo gané por concurso en Estados Unidos. Y a partir de ahí empecé mi carrera solo, Pachano Producciones. Ahí hice ese espectáculo, dirigí a Soledad, dirigí Señor Tango, después hice Tango, tenía que cambiar drásticamente esa situación de Bottom y pasarlo a otra disciplina para que la gente no confundiera y no comparara. Entonces hago un tango muy distinto y muy diferente, que fue exitoso y que marcó un antes y un después.
Y luego llega el momento de Smoke, donde hago un cabaret en Molière y en paralelo aparece Chicago y era la competencia y estábamos uno que era un subsuelo y el otro que era una mega producción y estuvimos a la par y ahí me di cuenta que bueno que había un público que le gustaba lo que hacía y ahí empezó una carrera sin parar de un montón de espectáculos. Eh, También pasé momentos difíciles donde no tenía un mango, caso Smoke, caso Dominó. eh, y luego llega Purle Galería en el 2010, eh, porque yo había hecho 2009 Bendita TV y de Bendita paso a Showmatch en ese momento, a video, sí, sí, Showmatch. Y me conecta Silverman, el productor Silverman Ok. que trabajaba para Bendita y además tenía conocimiento con la gente de Showmatch. Y ahí me reencuentro con Tinelli, Claro, pues ya se conocían. claro. Porque yo la última vez que lo había visto fue en Ritmo de la Noche con Bottom Tap. Y siempre teníamos, viste, me contó su proyecto que era divino, que quería un proyecto de humor y un montón de situaciones. Y que bueno, la vida nos fue como encontrando por momentos y por otros momentos no, pero que a la vez que nos veíamos siempre había como una gran alegría y un gran respeto el uno por el otro. Y bueno, vi crecer a sus hijas de chiquitas, participé, Bendita fue el trampolín a Showmatch, en ese momento se provocó un éxito, primero una popularidad que empezó en Bendita. Ahí me empecé a dar cuenta que mucha gente escuchaba y veía. Y ahí empecé a decir mis dichos, el del campito, el tingui tingui, el dudo, no se rompen los códigos de la persona. Eh, y me acuerdo que hablaba con me ponía un chorizo y era el teléfono, y hacía boludez tras boludez y el Beto se moría de risa. Ahí fue como un poco entrar en, o sea, popularizarte un poco más. Ahí empezó la popularidad, que me empecé a dar cuenta cuando salía de noche y veía que había un rebote en la juventud y yo decía, qué loco, pero ¿y dónde me vieron? Y me dicen, bueno, en Bendita. Y no tomaba dimensión de la popularidad que tenía Bendita TV. Bueno, y ahí aparece Silverman, que en ese momento es el productor de Bendita, y me dice, me voy a Showmatch. Y a los 2 meses me dice, mira, te van a llamar, qué sé yo. Ellos me habían llamado una vez anterior y el jurado quedó la Fauci. Y, y en el 2009 quedo yo. eh, La cresta de la ola, en aparte. la cresta de la ola. Y bueno, y ahí empieza un antes y un después, con la televisión y con los medios, que ya había sucedido también en Bottom Tap, porque yo era el que más hablaba y el que más confrontaba y siempre tenía una visión panorámica política de la situación y era como muy analítico y, y yo sabía que algo que me había enseñado Eduardo Vergara Leumann, que era yo tenía que vender en 10 segundos. Ese era el tiempo. Eh, no respires, no cortes las palabras y habla en absoluta velocidad y concreto lo que vas a decir. Y vendé. Y lo aprendí muy bien. Y creo que fue mi maestro. Y a partir de eso, digo, una combinación de muchos artistas y de mucha gente, digamos, del medio muy grosa, así como te conté lo de Piazzolla, Sí. después lo encuentro, ¿viste? Siempre fui como teniendo situaciones, trabajé para RCA Víctor, fui cadete, conocí a Sergio Denis, conocí en ese momento, bueno, a Piazzolla que presentó Balada para un Loco, cuando vi los monedazos y toda la situación que sucedía, en esa cosa, ahí vi por primera vez cómo se castigaba a un artista y ese artista se iba del país y cómo triunfó y le tapó la boca a todo el mundo. Y ahí Piazzolla empieza a ser el maestro Piazzolla.
Entonces yo digo, este mundo del espectáculo es como ciclotímico, tiene muchos momentos de éxito, muchos momentos duros Ahora hay muchas cancelaciones también, ¿viste? y muchas cancelaciones. A vos Sí. nunca te tocó igual. Eh, ¿O Más o sí? menos. ¿Vos decís que Sí, sí? y hubo un momento, sí, cuando hice, que yo soy totalmente antikirchnerista Sí. y no soy peronista. Eh, con los peronistas no he tenido tanto problema que con los kirchneristas, no con todos, sino con algunos. Y sí, tuve una movida, tuve un carpetazo por lo que decía y lo que pensaba. Hubo situaciones de complicaciones en las instituciones que manejan el mundo artístico, que tiene que ver con, eh, bueno, ahora Sagay, está actores, argentores no, porque digamos sabían perfectamente que no podían tocar absolutamente nada. ¿Pero Eh, te sentías un poco castigado ahí? no me pagaban y todo era una complicación. Y por eso yo soy un artista independiente que hace desde la independencia el arte. A mí no se me subsidió nadie, a mí nadie me dio un apoyo de nada. Los votos lo hicimos solos, juntábamos moneda por moneda. Cuando me quedé y me separé, hice exactamente lo mismo, me compré mi casa después de mucho tiempo, la construí, la hice, la perdí. Eh, cuando en el final de Tango me va muy mal, entonces ahí, bueno, retomo, hago Señor Tango eh, durante casi 5 años y en paralelo debuto Smoke en el Molière y ahí empieza nuevamente un poquito la carrera, pero me costó hasta Dominó, que ahí ya Sofía tenía 15 años. Le regalo por primera vez, le puedo juntar guita y le regalo un viaje a Estados Unidos. Eh, Ahí descubro que mi hija habla inglés maravillosamente y que eh, me podía ayudar a comprar todo lo que necesitara y cómo manejarme en Estados Unidos, que yo siempre iba por señas y hablaba a lo indio tehuelche. Ella era como la traductora ahí. Ella era la traductora y la compradora. Muy inteligente Sofía y muy sensible. Bueno, ahí hicimos un par de espectáculos juntos hasta llegar al gran éxito que fue Pour les Galeries, que ya veníamos del 2009 de estar en Showmatch, y que Tinelli me dice, antes de salir, yo estaba producido divino, de la reina, la famosa reina, y me dice, vas a ver que esto va a ser un antes y un después en la carrera. Y así fue. Y yo tengo nada más que palabras de agradecimiento a él, a Eduardo Vergara, a Badía, a personalidades del mundo del espectáculo que siempre colaboraron y ayudaron y aplaudieron de pie un espectáculo o algo que uno hace. Eso es un orgullo que pocos tenemos. ¿Son amigos con Tinelli? No, pero tengo buena relación. Yo hablo 5 o 10 minutos y está todo bien. Okay. O a veces me mensajeo, tengo buena relación con los chicos y con el Tirri. ¿Con el jurado? Sí, muy También. bien, sí. Y vos has estado también con figuras muy conocidas del Sí. jurado. Has estado con Ford. Ah, con Ford. Qué personaje, Ford. Personaje total. Sí. Aparte, Insoportable. aparte en su Para mí momento. nunca tuve buena... Buena relación. No, sí con su familia. A mí no me gustaba la manera en que se manejaba. Sí, una manera Era mentiroso, era hipócrita. muy particular era. Un personaje aparte que apareció medio Sí. de la nada. Porque Y competía con todos nosotros. Y yo no compito, yo trabajo. Yo compito con mi trabajo. Es trabajo por trabajo. con vos. Claro. No. A mí esto de comprar las historias, no. Por eso yo soy un tipo independiente. Bueno, es muy distinto los casos. Él es un niño millonario mantenido por su familia y yo soy un laburante de la vida que lo que tengo lo tengo porque me lo gané y lo laburé. Pero más allá de eso, he tenido, digamos, bueno, Moria es mi madrina. Con Mori una vez se pelearon, ¿no? Una vez nos peleamos, sí. Pero todo tengo, bien. está todo bien. Sí, sí, porque también podemos hablar. Y te pasa un tiempo de la calentura y
Moria es una mina que tiene una cabeza impresionante, es divertida. Por ahí pensamos totalmente opuesto, pero fue la persona que me llevó a la calle Corrientes. De Michelangelo fuimos por primera vez a trabajar al Tabarís, donde era el cabaret emblemático de mi papá. Mi papá era un dandy del Tabarís, que era un cabaret maravilloso de Buenos Aires. Como dice el señor Tango, bueno, nada más era el Tabarís. Y que una lástima que nunca más se hizo un cabaret en el Tabarís. Ese es el sueño que tengo ahí perdido. Quedó eso pendiente. Sí, porque me hubiera encantado que se transformara en un cabaret. La última vez que trabajé fue Varieté para María Elena, en un homenaje a María Elena Walsh, que fue un orgullo para mí con Gerardo Sofovich, al que quise mucho. Primero siempre viste, me chichoneaba y me buscaba la pelea y yo... ¿Coincidieron ustedes? Sí, fuimos codirectores y creadores de Varieté para María Elena. Y me llevé brutal, brutal. Y creo que ha sido una gran pérdida en el mundo del espectáculo, Gerardo. Y tuve la suerte de decir, encima, hacer un homenaje nada más y nada menos que a una autora, cantautora de la hostia. Y creo que me voy a llevar eso en el corazón de decir qué bueno y tenerla en el living de mi casa por haberme ganado el María Elena Walsh en la legislatura de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, la carrera me brindó mucha satisfacción como la arquitectura, pero yo también era un buscador y un gran trabajador. Yo, viste, trabajaba en dos estudios, a veces lo he hecho en tres, iba a la facultad, volvía, dormía 4 horas, y siempre fui como un busca y siempre encontraba las personas indicadas y todas eran importantes, que ayudaban y colaboraban a mi crecimiento. Por eso yo digo que si uno quiere puede, es simplemente porque yo tampoco tuve para comer. Muchas veces llegué a mi casa y había nada. Pero yo dije, yo de esta tengo que salir. Y buscaba la manera y entonces, digamos, limpiaba, no sé, un balcón, iba al colegio, volvía, le ordenaba el cuarto a Pirulito o el placar a Menguechito y con eso juntaba guita y además de trabajar como cadete, y como cadete generé todo un proyecto que llegó a través del inglés Cutler, que era un jugador de rugby muy conocido, a un estudio que era de Tuki Jantus y Julio Otaola, que era otro Puma, junto con Cutler, los Pumas originales, que eran así, a pulmón, eran maravillosos, y esos me fueron, y mi amigo Yancy, que nos reencontramos después de muchísimos años, que fue mi primer compañero de facultad, y que hicimos un montón de crecimiento. Y vivíamos acá, en Olivos, por acá cerca. Ah, mira. Y siento que la vida a mí me gratificó, no me castigó. Por más buenos o malos momentos que haya vivido, en general yo tengo que decir, todos buenos, a pesar de no haber tenido a veces para comer o no haber, viste, me costaba conseguir trabajo, pero yo me sentaba y te contaba la verdad. Y te decía, a mí me pasa esto, y yo quiero laburar, decime de cómo hago para poder entrar en este trabajo. ¿Qué es lo que necesitas? Y me acuerdo que un trabajo lo conseguí con un señor que se llamaba Ferradas Campos, y ahora vivo a la vuelta de ese lugar, en una tabacalera que se llamaba Simplex, en Bustamante y Córdoba. Y me acuerdo que llegué como a las 7 menos cuarto, se cerraba a las 7. Ya había pasado, o sea que me dieron como el changüí de entrar y anotar mi currículum y lo que había hecho. Entonces me senté con un tipo y le dije, mirá, yo no sé manejar, le digo, esa máquina que no sé, ¿cómo se llama? Le digo, Telegram. Ah, no, le digo, yo sé escribir a máquina, no sé otra disciplina, pero yo tengo ganas de laburar y necesito trabajar.
Y le conté un poco la historia y al otro día tenía laburo. Claro. Y eso me contactó que ese señor, encontrarlo en mi soñada amapola, eso fue a los 14. Y encontrarlo a los 32 años en el lugar más distinguido de Punta del Este, donde él era uno de los socios, así como era Marita Fortabat, y vos decís, mirá las locas, las vueltas de la vida, como esa persona, ¿entendés? Se contactó, se acordó, y digo, qué loco. Y así me pasa en la vida. Pero yo creo que tiene que ver con un magnetismo que uno provoca también. Me parece que cuando uno tiene ganas de hacer, hace. Yo soy gánico. Y las ganas hace que hoy sea un resiliente, así como soy un resiliente en la salud, darme cuenta que fui un resiliente de la vida. Porque si a los 8 años yo pude hacer todo lo que hice, a partir de eso, y estudiar y no perder el objetivo, y generar proyectos que buenísimos, buenos, no tan buenos, pero nunca mediocre, siempre hacia arriba y positivo. Y creo que de eso se trata la vida. Y también has padecido un montón, bueno, ahora me está diciendo, son más las cosas buenas que malas. Sí, por eso se llamaba Tango. Tantas cosas buenas y malas me pasaron, go, Sí. hay que buscar un nuevo camino. Tango. Buenísimo. Pero, Aníbal, hablando un poco de esto, también algo que, bueno, es sabido, a vos en su momento te habían diagnosticado VIH Sí, y hace no tanto, cáncer. cáncer de pulmón con metástasis en cerebro. Y estoy bárbaro. Bueno, el VIH es crónico, Ok. gracias a Dios, hace muchos años. Enfermedad que conocí a través de que mis amigos, muchos fallecieron. Y en un descuido, por no cuidarme, hay que usar forro. Hay que hacerse ¿Sabes? los análisis. ¿Sabes cuándo fue más o menos? Sí. Yo sé cómo, cuándo y dónde. Y con quién. ¿Con quién? También. No importa. Ah. Lo importante es que uno tiene que hacerse responsable de su parte. Pero, digamos, en el momento que vos sabés capaz la persona, Sí. yo calculo que interiormente te agarra un hecho de decir, fue por vos, ¿o no? Fue por esa persona. Y por mí también. Porque me podría haber puesto un profiláctico. Entonces hay que hacerse cargo. Las cosas no son de a uno. Digamos, cuando uno tiene sexo y sabes que hay una enfermedad que es transmisible, como es la sífilis, la hemorragia o cualquier situación, uno sabe perfectamente cuáles son los riesgos que corre. Y si en ese momento había que usar un preservativo, y hoy hay que usar un preservativo, por más pastilla, PrEP, PrUP y toda la pavada que se habla, hay que cuidarse por varios motivos. Entonces, yo no puedo culpar a nadie. Yo me tengo que hacer responsable de mi 50%. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no controlé? ¿Por qué no utilicé el profiláctico? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa premisa tengo claro cuál es mi resiliencia. ¿Y la otra persona te lo dijo a vos? Sí, lo charlé. Y después, cada uno siguió su camino. Y me parece que lo bueno de eso es que, digamos, se tomó a tiempo, empezó, digamos, esa etapa, ya estaban los cócteles correspondientes. El primero no resultó tanto, el segundo sí resultó, tratamiento, y después vas conociendo muchos médicos, aprendiendo de la enfermedad. Primero hay que bajar el miedo. Eso es lo fundamental para cualquier enfermedad, no importa si sea cáncer, sífilis, hemorragia o VIH. Y luego hay que ser responsable por qué suceden las cosas. Y entonces, en vez de preguntarte el por qué, es para qué. Y eso lo aprendí en el cáncer. Y sin darme cuenta,
también lo aprendí en el VIH. ¿Para qué se vino a instalar esto en mi cuerpo? Y mientras eso sucede, no jugás a la víctima. Sos un paciente que va a aportar esta situación durante mucho tiempo. Del VIH hasta ahora no hay cura. Sí, hay un tratamiento XX que todos deben escuchar y todos deben entender. Hay que hacerse análisis, hay que hacerse controles, no solamente de eso, sino de la blenorragia, de la sífilis, de todas las alteraciones que puede traer una relación sexual. El HPV, etcétera, etcétera. Que lo transmiten los varones, que poco se sabe, porque poco se habla. Y creo que cuando llegó el cáncer, ya había llegado la diabetes, yo venía zafando de toda una familia diabética, pero me agarró el ataque de que me fui a Paraguay en un momento de estrés, porque venía una persecución política complicada. No me gustaba la comida, y entonces se me ocurrió comer banana con dulce de leche todo el tiempo para llenarme la panza. Bueno, si venía de una familia diabética, iba a terminar en una diabetes. Y cuando llego a la diabetes, cuando me diagnostican y me empiezan a medicar, yo empiezo a tener, sin darme cuenta, una situación que me perdía, que había perdido la memoria, que me confundía ciertas cosas. Y yo lo atribuía al estrés y al cansancio, porque bueno, todo ese problema político y de persecuta me generaba ese estrés, esa tristeza y esa angustia, que me tuve que ir del país, volví y era peor el quilombo. Bueno, se declara la diabetes, me dan una medicación, 2 medicaciones. Hasta esta fecha tenía que tomar una, y de esta otra fecha otra. Y yo hice un cruce. A través de ese cruce se provoca en que se acelera esa pérdida de memoria, la confusión, que me chocaba contra la pared, que me resbalaba, que no sabía, el vértigo, y no entendía. No entendía, sí entendía. Porque cuando bajaba la escalera de Canal 9 o subía, yo sabía que esa escalera la conocía y la bajaba y la subía como nada, a pesar de que era empinada. Empecé a tener un vértigo muy particular, no le presté atención, entraba a los taxis y me chocaba las piernas y no podía subir, defecto que me sucede hoy, porque es un tema que había un tumor que provocaba esa situación. Y entonces cuando uno empieza a entender, yo tomé el cáncer desde un lugar, desde el humor, porque no podía creer que me estuvieran diciendo que tenía 2 puntitos, uno en cada pulmón, y 6 tumores en la cabeza por una metástasis, que no entendía ni qué era la metástasis, y lo único que entendí, se me explotó la cabeza. Y entonces me empecé a reír. Y en esa risa, entonces, bueno, lloré un poco, empezaron todos los estudios, y automáticamente yo dije, yo de esta tengo que salir, como sea. Cuando me dan el pronóstico, que obviamente no me cuentan la realidad, sino que el pronóstico era que era muy probable que me muriera en la operación, que faltaba ponerle una semana. Ah, el pronóstico era ese. Sí, que yo no iba a resistir. Y imagínate, yo estaba, pero así, y pipí. Y en ese pipí, yo, viste, me había puesto como muy resiliente y muy automático, tengo que salir. Entonces me puse creativo en las máquinas. Me entraban a una máquina, otra máquina, qué sé yo, y yo tenía que pensar en algo positivo, no tenía que pensar en algo negativo. ¿Y qué pensabas? Y me armé, mira, en ese momento me tenía que mudar, pensé un espectáculo, después rearmé otro espectáculo, me mudé 2 veces, me acordé que tenía que, bueno, me mudo, ok, ¿cómo guardo las cosas? ¿Qué cosas dejo, qué cosas no dejo? ¿Qué cosas nuevas quiero tener?
Veías cosas para adelante, Yo todo lo que todo venía. era para adelante. Y salgo de la operación hablando, divino. Me opera el doctor Servio de Fleni, un capo. Tengo un anestesista, un rocker, que era maravilloso. Y todo, estaba todo dado, mi oncólogo, el neurocirujano, el otro neurocirujano que me hace la punción para decirme lo que tengo. Y todo funcionó, todo fluyó. Y luego empieza la rehabilitación, voy a mi casa y me tengo que mudar en ese momento. Entonces tengo que armar la mudanza eh, con la cabeza vendada. Y ahí aprendo a darme cuenta quiénes eran las personas que valía la pena que siguieran al lado mío y otras que no. De poder separar también la historia, de entender lo que estaba sucediendo, por qué estaba tan triste, por qué había estado tan triste durante mucho tiempo, que yo me daba cuenta que en ese exitazo de éxitos y éxitos y éxitos había un dejo de soledad muy profunda. Y, y ahí arribé a situaciones oscuras, previo a la operación, donde obviamente caí en el mundo de la droga, caí en el mundo del alcohol, sin ser un borracho, pero no tenía que haber tomado lo que tomé, al Pepe, no tenía que Aparte haberme... con medicación, ¿o no? Con medicación. Que eso no era el problema porque no me traía ninguna consecuencia. Salvo que seguramente que en algún momento no hacía efecto. Pero no era tampoco para decir, uy, se manifestó en una situación que tenía que ver con esto que te digo, cerebral. Empecé a perder la memoria, me di cuenta que había un tema serio de la memoria en un espectáculo que se llamó Che Tango Che. No me acordaba las letras de los tangos, no la podía memorizar y tuve que inventar todo un sistema de atriles y decorar los atriles y situaciones, no sé, un baúl, entonces tenía toda la letra escrita, entonces cantaba y miraba la letra para que la gente no se diera cuenta. Me chocaba contra las paredes, tenía el vértigo de las escaleras, en el medio viajaba a Paraguay, volvía de Paraguay, eh, tenía que resolver el tema de la FIP, no se podía resolver, se complicaba, ahí por primera vez empecé a explotar políticamente, es decir, a decir lo que estaba sucediendo, ya no me importaba nada. Háganse cargo de lo que están haciendo. Bueno, se acercaron mucha gente de la política que tenía que ver con, digamos, con los K. ¿Te ofrecieron un cargo político? No, no, no. No, no, se acercaron para averiguar qué hacía, que no dejaba de hacer. Sí, no, no los K puntualmente, pero capaz algún partido o No, alguien. sí, una vez me dijeron que querían que estuviera y yo dije que no. Que el único lugar donde yo estaría es en salud, que tenía que ver con ayudar al VIH y demás. Y le pedí a un par de políticos y no hicieron un pomo, entre ellos Larreta, que se sentó y explotó el culo durante 3 veces en mi casa y no hizo un pomo. ¿Y qué O te sea, ven a ahí me vos? di cuenta que eran unos mentirosos todos. Después, bueno, trabajé, me acerqué a veces, un par de veces a Massa, después me arrepentí y ahí hice mi camino solo. Obviamente mostrando y marcando lo que no me gusta que hacen. Y hoy está a la vista que todo lo que hicieron estuvo mal. No estaba equivocado. Y por eso yo lamento que estemos pasando por lo que estamos pasando. Pero háganse cargo, cosa que no lo hacen. Aníbal, también saliendo un poquito de la política, algo que te quería preguntar, también, pues yo te tengo muy identificado, bueno, todos creo que te tenemos muy identificado, con la galera. ¿Cómo nació la galera? ¿Fue La los... galera nació en un final de los Botton. El último espectáculo de los Botton hicimos un cuadro con galeras. Y luego cuando hago Tango, me quedo solo, digamos, y empiezo mi carrera solo con Pachano Producciones.
hago tango y bailaba un payaso tango, la comparsita. Y digo, voy a hacer como una especie de principito, payaso principito. Y tenía una galera de color con un tapado multicolor eh, y, y- y había un traje muy art déco de la bailarina y era muy divertido y creo que ahí empezó una situación de que era un elemento que me gustaba, que ya habíamos usado y que la empresa Lago Marcino nos hacía especialmente a nosotros y nos sigue haciendo. Y tengo el orgullo de que Antonio Riera esté vivo y que todo el tiempo hablo con él viste, digo, bueno, es la persona que añoró y piensa en mí, ¿entendés? De decir, che, loco, me encanta cómo te queda lo que yo te otorgo de beneficio con la galera. Y bueno, y creo que la galera tiene, y es el día de hoy que todo el mundo, bueno, es lo que identifica. Es una marca registrada. Por más que usen galera, quien use. La galera es Pachano. Tal cual. Y la galera multicolor y las galeras de distintas formas y de una galera Marceau, una galera con copa trunca y va a haber otra nueva para el año que viene seguramente. ¿Cuántas tenés? Y en total debe haber como 45 que son mías y creo que después en el depósito debe haber un montonazo más que son de la compañía cuando hago los espectáculos. Sí, pues veo tus fotos y hay Sí, todo tipo de mucho. No, y galeras. además también nosotros aprendimos junto a Patricia Fiaño, que armó el look de, digamos, de vestuarista de mis espectáculos finales, hicimos un trabajo de decorar las galeras. Entonces, siempre se veía distinta por el color de la cinta, porque viste, lo cruzábamos de una manera, le poníamos un moño, le sacábamos el moño, le poníamos una joya, sacábamos la joya, etcétera, etcétera. Y ahora estoy por ahí con galeras más net, no tan decoradas, no tan barrocas. Pero la gente quiere ver eso, Claro. siempre espera esa situación. Y eso es lo lindo que tiene ese personaje, que ahora tengo muchas ganas. Bueno, me fue muy bien en Chile, muy bien en el Uruguay, muy bien en Paraguay, y tengo ganas de mostrarla al mundo ahora. Voy a armar un reel del personaje y lo voy a presentar en Perú, en México, en España, en Italia, porque no hay un personaje de jurado de esa No, característica. tal cual. Es icónico y único. Y en eso me siento orgulloso. Por eso yo digo que lo único que quiero es que me recuerden como un gran payaso. Buenísima la descripción, me encanta. Me encanta la descripción. Pero aparte, teniendo un jurado, me acuerdo, tan fuerte, te veíamos a vos, Aníbal, y con la galera, con toda la pilcha que tenías, era como que también destacabas y estaba buenísimo. Eso era. Sí, no, y aparte de destacar, lo bueno que tiene el personaje es que soy yo, nada más que con galera. Yo hablo tal cual hablo con vos, nada más que, bueno, estoy dando la devolución de un acto artístico. Pero también cuando confronto o cuando tengo una discusión o tengo, digamos, un entredicho con alguien, yo no pierdo la personalidad de Pachano, nada más que tiene un look único. Y en eso yo hice un cambio, un antes y un después en la estética de un jurado. Y eso no me lo quita nadie. Me siento orgullosísimo de que eso haya pasado. Así como me dijo Tinelli, vas a ver que esto va a ser un antes y un después. Y así es. Esa es la comunicación que yo tengo con él. Así fue lo que me sucedió con Badía y compañía. Juan Alberto era eso. Él descubre un grupo a través de un productor que se llamaba Compaño, le mostramos el producto. Y Compaño dijo, sí. Y entonces se lo mostramos y aceptó. Y bailó con nosotros por primera vez en la televisión. Una figura del talante de Juan Alberto Badía, que fue el gestor de una televisión que venía post un éxito que se llamaba Sábados Circulares, con Pipo Mancera. Entonces creo que
que también tuve el honor de conocer. Entonces, la vida me acercó a determinados personajes, pero porque yo también creo que aporté mucho para que eso se sucediera. Y en eso me siento orgulloso. Yo soy un gran trabajador del mundo del arte. A mí no se me caen los anillos y tengo que remangarme, limpiar el piso del escenario, poner la cortina, colgar, hacer el panel, abrochar. Para mí es parte del oficio. El artista es primero oficio y después es un artista. Y del último Bailando, a los que estuviste vos, que también el último estuviste, ¿no? Pero, ¿cuál notas que es la diferencia mayor entre esos capaz de 2010, que era como un prime, digamos, un momento Era un prime, histórico, sí, donde se hizo muy icónica una pelea que fue muy desagradable para mí, pero fue un personaje que maravilló y con Alfano, ¿no? sí. Pero fue tan bueno todo lo que sucedió alrededor con mis compañeros, los otros, que eso es lo que más me importa. Y la relación que yo tengo con Tinelli, con la producción, con el equipo de todos los humoristas, de los participantes, que más de una vez yo sé jugar y sé hacer el juego, de ser picante, no picante, de ser emotivo, no emotivo. En el principio, obviamente, vas aprendiendo el trabajo y vas diciendo, bueno, del malo pasé a ser No tan malo. no tan malo y un jurado que miraba objetivamente y hacía una devolución artística para aprender, que era mi rol de director, porque yo venía de un palo siendo director de una compañía como Botón Tap o de mis espectáculos personales. Entonces creo que eso hizo que el personaje pueda mutar al Paraguay, pueda mutar al Uruguay, pueda mutar a Chile en 2 oportunidades, el Paraguay en 2 oportunidades lo mismo. Entonces creo que, por eso digo, y no es soberbia, que es un personaje icónico, que me encantó hacerlo, esa mezcla de Pepe Grillo y Willy Wonka, creo que tiene que ver con en darme cuenta que es muy lindo mi look. Es particular, mi bigote, mis ojos, la forma en que me pinto la boca, de qué manera luqueo mi traje o mi corbata o el moño o lo que tengo y toda la combinación de colores. Y creo que eso fue un destaque que aprendí gracias a Ana Sanz, mi exmujer, con los Bottom, con Bottom Tap. Ella era la vestuarista y después Patricia Fiaño, que era una de las Bottom, queda conmigo trabajando en forma personal cuando yo me separo de Ana y hacemos un trabajo impresionante del personaje. Entonces, digamos, y siempre tuve diseñadores que, digamos, que le fui pidiendo cosas y ellos fueron realizando maravillosamente. Por eso destaqué a la Comarcino. Digamos, una empresa, digamos, donde un artista que hace la galera, que es un señor que es boliviano, maravilloso, y Antonio Riera, que es el dueño y que entiende de cómo, y me mostró cómo se hace una galera, de qué manera se hace la tela, y cómo se pasa 25 veces para un lado, 25 veces para el otro, y se queda un terciopelo que luego se moldea, pero para eso hay que hacer un molde especial, que está filmado de cómo se hace el molde de la galera y cómo se inserta ese paño y cómo queda. Hasta un mecanismo. No, es maravilloso. Ese es el oficio. Eso es lo lindo del arte. Saber quién hace y qué oficio cumple. Y creo que eso tiene que ver mi trabajo. Y ahora, profesionalmente, digamos, seguís en radio. Ahora estoy en streaming. En Estamos en Radio Tú. Estoy haciendo. Ahora, por ahí le cambia el nombre a Lo Pachano. A Lo Pachano es un programa por ahí más político, social y cotidiano, Sí. de magazine, y por ahí ahora haga como una mixtura más divertida. La Más barra comedia. no. Se va a llamar La Barra de Pachano. Ok. Y va a estar con un formato que ojalá se pueda dar. Y lo voy a hacer si están dadas las condiciones. Si no, tengo una propuesta para el exterior. Y estoy súper contento.
en que me hayan elegido en el exterior para dirigir, para producir, para hacer cosas interesantes. Y creo que vale la pena jugarse. El bailando que viene, ¿no estás? No lo sé. No. Yo tengo buena relación. Yo tampoco soy muy de pedir. Tal vez tenga que aprender a pedir un poco más y decir, che, tengo ganas de estar. Hacer lobby. Pero sí, me encantó porque me parece que esta última etapa estuvo buenísimo. Venía de una experiencia con Chile que había sido esplendorosa y siento que bueno. Y al final del bailando estuviste Casi un mes y sí. pico. Y divino. Y la verdad que me sentí fenómeno, creo que presenté unos looks impresionantes. Tuve todo un equipo de parte de la fría de make-up y de servicio, de cuidado, y gracias a Luisito Escupien y a todos los realizadores que tengo que hicieron posible ese éxito, que cuando lo llevé a Chile sorprendió, porque yo había ido a Chile en pandemia y me tuve que volver, y así que ahora cuando lo vieron, digamos, desplegado en 3 meses, creo que y quedó un lazo maravilloso, y pude seleccionar una cantidad de artistas que digo, con esa gente quiero laburar. Bueno, desde ya muchísimas gracias por repetir que estés vos. acá. Y bueno, y ojalá que... Ojalá que todo cambie. Sí, la camisa que tenés espectacular, también no te la dije, pero Ay, con Bar divina. me mató. Ay, sí, así dice que- Feliz Navidad que me ponen las camisas divinas. Bueno, igual, muchas gracias. No, gracias a ustedes.